Imagínate estar de pie en la puerta de un aeropuerto con un billete de primera clase en la mano solo para ser acusado en voz alta de fingir. Todos están mirando el juicio en sus ojos y la sonrisa burlona de la gente de la puerta te dice que ya ha decidido que no perteneces. Lo que no sabe es que la mujer que está humillando no es una pasajera común y corriente. Está a punto de aprender una lección que nunca olvidará, pero no antes de que la situación dé un giro dramático. Curioso, déjame contarte la historia completa. El aeropuerto bullía con su caos habitual, familias reuniéndose, gente de negocios apresurándose para hacer llamadas de última hora y el zumbido constante de los anuncios aéreos mezclándose con el aire. Mónica Davis agarró con fuerza su equipaje de mano de cuero. Sus tacones afilados repiqueteaban contra las baldosas pulidas mientras se acercaba a la puerta 27, su traje azul marino a medida y su blusa de seda exudaban elegancia, pero su mente estaba preocupada por la reunión que se avecinaba. No solo estaba viajando, estaba en una misión. Mientras Mónica se unía a la fila de pasajeros que esperaban para abordar, sus ojos escanearon el área con la precisión de alguien entrenado para notar el más mínimo detalle. Años de ascender en la escala corporativa le habían enseñado a ser observadora, habilidad que había perfeccionado durante innumerables reuniones de junta y batallas judiciales, pero hoy no era una sala de tribunal a la que iba a entrar, era una prueba que no había anticipado. La agente de la puerta, una mujer de mediana edad con un moño apretado y un ceño aún más apretado, miró la placa dorada con su nombre en su uniforme que decía Señorita Andrews. Mónica notó la forma en que sus ojos parpadeaban sobre cada pasajero, una evaluación sutil pero inconfundible de quién pertenecía a primera clase y quién no. Mónica dio un paso adelante presentando su tarjeta de embarque con una sonrisa educada. Buenas tardes, dijo con su voz suave y profesional. La señorita Andrews apenas la miró antes de fruncir el ceño. Levantó la tarjeta de embarque como si fuera moneda falsa. Esto no se ve bien, dijo lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Mónica inclinó la cabeza, su comportamiento tranquilo enmascaraba la irritación que burbujeaba bajo la superficie. Le aseguro que es válida. Si revisa el sistema verá mi reserva, pero la señorita Andrews no se movió para revisar el sistema. En cambio, cruzó los brazos, sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Recibimos mucho, ya sabes, gente intentando colarse en primera clase cuando no les corresponde. Tendré que llamar a seguridad para verificar. Las palabras golpearon a Mónica como una bofetada, pero se mantuvo firme. Miró la creciente fila de pasajeros, algunos susurrando entre ellos, otros mirando fijamente. Podía sentir sus juicios flotando en el aire, tan pesados como el equipaje de gran tamaño que alguien se esforzó por meter en el compartimento superior. Llama a seguridad si debes, dijo Mónica, su voz firme, aunque un agudo tono de indignación se filtró, pero apreciaría que me trataras con la misma cortesía que has mostrado a los otros pasajeros. La sonrisa de la señorita Andrews se profundizó. Un rastro de satisfacción en sus ojos. Solo estoy haciendo mi trabajo, señora, por favor, apártate. Mónica hizo lo que le indicaron, saliendo de la fila y parándose a un lado. Sus dedos se apretaron alrededor del asa de su equipaje de mano mientras observaba a la señorita Andrews interactuar con los otros pasajeros. Un hombre blanco con un traje arrugado se acercó a su tarjeta de embarque, a quien apenas miró antes de que lo dejaran pasar. La mandíbula de Mónica se tensó. Unos minutos después, llegaron dos agentes de seguridad del aeropuerto encabezados por un hombre alto con un corte de pelo y una expresión severa. Su placa decía Oficial Tyler. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó Tyler, sus ojos moviéndose entre Mónica y la señorita Andrews. Este pasajero está intentando abordar con lo que parece ser un boleto fraudulento, dijo la señorita Andrews. Su tono destilaba profesionalismo exagerado. Fraudulento, intervino Mónica, su compostura se deslizó. Ligeramente, pagué este boleto y tengo el recibo para probarlo. Tyler la examinó por un momento antes de extender la mano. ¿Puedo ver alguna identificación? Mónica metió la mano en su bolso, sacó su licencia de conducir y el recibo impreso de su compra, se los entregó, encontrando su mirada con una mirada fija. Tyler examinó los documentos antes de devolvérselos. Todo parece estar bien, dijo con cautela, no hay indicios de que este boleto sea fraudulento. La señorita Andrews frunció el ceño, claramente disgustada por su evaluación. Bueno, todavía creo que es sospechoso. ¿Con qué frecuencia vemos a alguien como ella? En primera clase, las palabras flotaban en el aire como una nube de tormenta, su significado era inconfundible. Mónica sintió una ola de calor subir a su rostro, pero se negó a dejar que se notara. Años de soportar insultos velados y lenguaje codificado le habían enseñado su forma de enmascarar sus emociones, pero esto era descarado. Tyler cambió incómodamente su autoridad de repente socavada por el sesgo de la gente de la puerta. Señorita Andrews, si no hay evidencia de fraude se le permite
Abordar tendré que confirmarlo con el gerente. La señorita Andrews replicó ya alcanzando el teléfono. Mónica exhaló lentamente, su paciencia disminuyendo, pero su resolución endureciéndose. No iba a abordar este avión, simplemente iba a abordar esta injusticia de frente. Esto ya no se trataba de un boleto, se trataba del director, y mientras la señorita Andrews hacía su llamada, Mónica pensó para sí misma: estás a punto de descubrir exactamente quién soy. El aire alrededor de la puerta 27 pareció volverse más pesado mientras la señorita Andrew hablaba por teléfono, su voz de mezcla de urgencia exagerada y autoridad moralista. Mónica se quedó a un lado, su mirada fija en el agente de la puerta que lanzaba miradas ocasionales en su dirección. Los pasajeros continuaron abordando, pasando a Mónica como si fuera invisible, o peor, como si mereciera estar donde estaba. Mónica no era invisible, nunca lo había sido, pero hoy a los ojos de la señorita Andrews ella era algo peor, fuera de lugar. Los oficiales de seguridad se pararon torpemente cerca, intercambiando miradas, pero sin hacer ningún movimiento para involucrarse más. El oficial Tyler, el más alto de los dos, cambió su peso incómodamente. Mónica captó su expresión y vio el más leve destello de duda en sus ojos, no sobre ella, sino sobre el agente de la puerta. Mónica se ajustó el blazer, sus movimientos deliberados y medidos, como para reafirmar su presencia en la habitación. No era de las que hacen escenas, su poder provenía de la precisión, de saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio cortara. Más profundo que las palabras. La señorita Andrews colgó el teléfono con un fuerte ruido, su expresión triunfante. El gerente estará aquí en breve, dijo, lo suficientemente alto para que cualquiera cerca lo oyera. Hasta entonces, se quedará aquí, señora. Mónica levantó una ceja, su exterior tranquilo intacto. Esperaré, dijo, simplemente. Su voz era firme y controlada, pero por dentro estaba tomando nota de cada palabra, cada acción, cada minuto insignificante. Se sentía como horas mientras la espera continuaba. Mónica observó cómo los últimos pasajeros de primera clase subían al avión. Algunos le lanzaban miradas comprensivas, otros evitaban el contacto visual por completo. La fila disminuyó y pronto el área de embarque estuvo casi vacía. Finalmente, un hombre con un traje azul marino impecable se acercó a su paso. Con un propósito, su placa decía gerente de puerta Benson. Era más joven de lo que Mónica esperaba. Su rostro bien afeitado delataba una pizca de inquietud mientras observaba la escena. La señorita Andrews, ¿cuál parece ser el problema aquí? Benson preguntó con un tono neutral pero firme. La señorita Andrews se enderezó, claramente disfrutando de su momento de autoridad. Este pasajero presentó un boleto para primera clase que creí que era fraudulento. Llamé a seguridad para que interviniera, pero quería confirmarlo con usted antes de tomar más medidas. Mon dio un pequeño paso al frente. Su presencia era autoritaria sin ser conflictiva. Buenas tardes, señor Benson. Mi nombre es Mónica Davis. Proporcioné toda la documentación necesaria, incluida mi identificación y comprobante de compra. El oficial de seguridad ya confirmó la validez de mi boleto. Benson se giró hacia el oficial Tyler, quien asintió. Es correcto, todo está bien. El rostro de la señorita Andrews se tensó. Su confianza anterior se desvaneció. Bueno, simplemente no tiene sentido. Tartamudeó. Quiero decir, había algo extraño en su comportamiento. No actuó como una pasajera de primera clase. Las palabras flotaron en el aire. Sus implicaciones sonaron más fuerte de lo que la señorita Andrews probablemente pretendía. La mirada de Benson se endureció ligeramente, aunque mantuvo su tono profesional. La señorita Andrews, yo me encargo de aquí. Volviéndose hacia Mónica, añadió, señorita Davis, lamento las molestias, por favor, permítame acompañarla personalmente al avión. Pero Mónica no se movió, miró directamente a Benson, sus ojos afilados. Gracias, señor Benson, pero creo que es importante que abordemos lo que pasó aquí antes de que me aburra. Esto no es solo un inconveniente, es un problema. Benson dudó, sorprendido por su asertividad mesurada. Por supuesto, discutamos esto en privado si lo prefiere. En realidad, dijo Mónica, su voz firme pero aún serena, preferiría que lo abordemos aquí. Después de todo, no sucedió en privado. El rostro de Benson se rectificó ligeramente, pero asintió muy bien. Mónica se giró hacia la señorita Andrews, su mirada inquebrantable. Me acusó de presentar un boleto fraudulento sin ninguna prueba. Desestimó la documentación que proporcioné y cuando todo lo demás falló, insinuó que no pertenecía a la primera clase. ¿Es correcto? La señorita Andrews abrió la boca para responder, pero vaciló bajo la mirada penetrante de Mónica. Mónica continuó, sus acciones no solo fueron poco profesionales, fueron discriminatorias y, como empleado de esta aerolínea, se espera que cumpla con las políticas que garantizan un trato justo a todos los pasajeros. Benson intervino en su tono. Acosando a la señorita Davis, le aseguro que esto se abordará. La señorita Andrews será suspendida en espera de una revisión interna. Mónica inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo sus palabras. Bien,
pero haré un seguimiento personal para asegurarme de que esta revisión sea exhaustiva. Después de todo, metió la mano en su equipaje de mano y sacó una tarjeta de presentación. Se la entregó a Benson. El color desapareció de su rostro al leer el texto en relieve. Mónica Davis, directora legal de Atlantic Air. Por un momento hubo silencio. Los ojos de la señorita Andrews se abrieron de par en par. Su anterior suficiencia fue reemplazada por pánico. No lo sabía. Balbuceó, eso está claro. Mónica dijo fríamente. Miró a Benson. Asegúrese de que este avión despegue a tiempo. Señor Benson, y asegurémonos de que ningún otro pasajero tenga que soportar lo que yo pasé hoy. Benson asintió apresuradamente, por supuesto. La señorita Davis de inmediato, cuando Mónica subió a la pasarela de embarque, sintió el peso de la mirada de cada pasajero en su espalda, pero no miró hacia atrás, no necesitaba hacerlo. El mensaje había sido enviado. El aire fresco dentro del avión inundó a Mónica cuando subió al avión, sus tacones afilados haciendo clic contra el suelo. Los auxiliares de vuelo la saludaron con sonrisas ensayadas, pero ella podía ver la curiosidad parpadeando detrás de sus ojos. No todos los días un pasajero abordaba después de causar tanto revuelo. Mónica devolvió sus amables asentimientos y se dirigió a su asiento de primera clase. Deslizó su equipaje de mano en el compartimento superior y se sentó alisándose la falda a medida el asiento de cuero la recibió. Como a una vieja amiga, su comodidad, un marcado contraste con la tensión que la había seguido al subir al avión mientras se ajustaba el cinturón de seguridad. Se dio cuenta de que el hombre de negocios de antes, el que había hablado en el área de embarque, acomodándose en el asiento del otro lado del pasillo, la miró y le ofreció una sonrisa tímida. Me alegro de que haya subido, dijo en voz baja. Mónica le devolvió la sonrisa, su tono cálido, pero reservado. Gracias por subir ahí atrás, no era tu responsabilidad, pero te lo agradezco, asintió. Luego dudó como si debatiera si decir más. Finalmente se inclinó ligeramente. Manejaste eso con mucha más gracia de la que yo habría tenido. Ese agente de la puerta estaba fuera de lugar. Mónica inclinó la cabeza estudiándolo por un momento. Fuera de lugar, es decirlo suavemente, dijo, pero no es la primera vez que me encuentro con alguien como ella. Su expresión se ensombreció. No debería pasar en absoluto. Mónica no respondió, no necesitaba hacerlo. Su silencio llevaba el peso de verdades, no dichas verdades, contra las que había luchado toda su carrera. El avión comenzó a rodar y Mónica dejó descansar la cabeza contra el lujoso respaldo del asiento. El zumbido de los motores fue una distracción bienvenida, un recordatorio de que finalmente estaba avanzando. Literal y figurativamente cerró los ojos, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. En cambio, repitió la confrontación en la puerta. No actuó como una pasajera de primera clase. Las palabras resonaron en su mente, cada sílaba un recordatorio del prejuicio que había enfrentado. No era la primera vez que alguien la subestimaba, y no sería la última, pero hoy se había visto obligada a abordarlo no como una abogada, sino como un ser humano. Mónica abrió los ojos y tomó su tableta. Si había algo que había aprendido con los años, era que la preparación era el mejor antídoto contra la ira. Comenzó a revisar al empleado de Airlines políticas de conducta, sus dedos recorriendo el documento con practicada precisión. Una voz interrumpió sus pensamientos. Disculpe, señorita Davis. Mónica levantó la vista para ver a la azafata principal, una mujer de unos 40 años, con un comportamiento tranquilo y una sonrisa profesional. Sí, solo quería hacerle saber que el señor Benson nos ha pedido que nos aseguremos de que esté cómoda. Si hay algo que necesite durante el vuelo, por favor no dude en hacérnoslo saber. Los labios de Mónica se curvaron en una sonrisa educada. Gracias, pero estaré bien. La azafata vaciló y luego se inclinó ligeramente. Por si sirve de algo, escuché lo que pasó en la puerta. Lamento que haya tenido que pasar por eso. La sonrisa de Mónica se suavizó. Gracias, dijo que las disculpas no son necesarias, pero se agradecen. La azafata asintió y luego se retiró dejando a Mónica con sus pensamientos. El vuelo transcurrió sin incidentes. Durante la siguiente hora Mónica trabajó constantemente, anotando secciones de las políticas de conducta y tomando notas para un informe que planeaba redactar en el momento en que aterrizara. No solo quería que la señorita Andrews fuera reprendida, quería un cambio sistémico. Pero justo cuando el avión se niveló fuera, Mónica se dio cuenta de que el hombre de negocios al otro lado del pasillo la observaba de nuevo. Parecía en conflicto, su mirada yendo de ella a su computadora portátil. Finalmente se aclaró la garganta. No quiero interrumpir, dijo con cautela, pero ¿eres alguien importante? Mónica se rió suavemente dejando su tableta a un lado. Depende de a quien le pregunte, dijo su tono ligero. ¿Por qué preguntas? Bueno, dijo inclinándose hacia adelante, manejaste toda esa situación allí atrás como si lo hubieras hecho 100 veces, y luego el gerente de la puerta prácticamente tropezó consigo mismo cuando se dio cuenta de quién eras. ¿No ves eso todos los días? Mónica lo miró por un momento decidiendo cuánto revelar. Finalmente dijo, soy el director legal de Atlantic Air. Situaciones como esa no son nuevas para mí. Desafortunadamente tampoco lo es. ¿Qué lo causó? Las cejas del hombre se dispararon. Director legal, vaya, eso explica muchas cosas. Mónica se encogió de hombros. Explica por qué no me eché atrás tal vez, pero no debería ser difícil ser tratado con dignidad. Asintió, su expresión pensativa. Tienes razón en eso, pero te diré una cosa, no querría estar en esos zapatos de agente de puerta ahora mismo. Mónica sonrió levemente, pero no responder que no estaba interesada en la retribución.
Estaba interesada en la rendición de cuentas y esa era una distinción que planeaba dejar muy clara los próximos días. Mientras el vuelo se preparaba para aterrizar, Mónica sintió una sensación de calma apoderarse de ella. La confrontación en la puerta había sido agotadora, pero también había sido un recordatorio de por qué hizo lo que hizo. Cada batalla, cada pequeña victoria, era un paso hacia un mundo donde nadie más tendría que soportar lo que ella tuvo que soportar. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a desembarcar, Mónica fue una de las últimas en irse. Cuando pisó el jet bridge, la azafata principal le entregó un pequeño sobre. Esto es del señor Benson, dijo la azafata. Mónica abrió el sobre mientras caminaba, revelando una nota escrita a mano. Señorita Davis, lamento profundamente los eventos de hoy y le aseguro que no serán pasados por alto. Gracias por su paciencia y profesionalismo. Por favor, no dude en comunicarse si hay algo más que pueda hacer. Sinceramente, James Benson. Mónica dobló la nota y la metió en su bolso. Agradeció el gesto, pero sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero trabajo estaba por venir. Mónica entró en la terminal de llegadas, el caos del aeropuerto a su alrededor en marcado contraste con la claridad de sus pensamientos. Los acontecimientos del día se repetían en su mente, cada detalle más nítido que el anterior. Se movía con determinación, sus tacones golpeaban el suelo con un ritmo constante mientras se dirigía al coche que la esperaba para llevarla al hotel. Un conductor estaba junto a la acera con un cartel con su nombre, y ella le ofreció un gesto cortés al acercarse. «Buenas noches, señorita Davis». La saludó abriendo la puerta del coche con un gesto experto. «Espero que su vuelo haya sido agradable». Mónica sonrió levemente mientras se deslizaba en el asiento de cuero. «Fue productivo», respondió. Agradable no era la palabra que usaría. El coche se incorporó al tráfico y Mónica sacó su teléfono del bolso. Navegó hasta su bandeja de entrada de correo electrónico, donde un mensaje de James Benson la esperaba en la parte superior. El asunto decía seguimiento de la puerta 27. Abrió el correo electrónico, escaneando su contenido rápidamente. Benson no perdió tiempo en redactar su disculpa, enfatizando que el comportamiento de la señorita Andrews sería investigado a fondo. Le aseguró a Mónica que Atlantic Air valoraba a sus pasajeros y se tomaba en serio los asuntos de discriminación. Era el tipo de respuesta corporativa cuidadosamente redactada que Mónica había visto innumerables veces antes, y a menudo he sido la que escribe sus labios apretados en una delgada línea mientras tecleaba una breve respuesta. Señor Benson, gracias por el seguimiento rápido, revisaré el resultado de su investigación personalmente, por favor envíe toda la documentación relevante a mi oficina para el final de la semana. Saludos. Mónica Davis presionó enviar y miró por la ventana mientras las luces de la ciudad se difuminaban más allá de la disculpa. Fue un comienzo, pero Mónica sabía que la verdadera responsabilidad requería más que palabras, requería acción. Cuando Mónica llegó a su hotel no perdió tiempo en instalarse, desempacó solo lo que necesitaba, sus movimientos metódicos, mientras acomodaba su computadora portátil y archivos en el elegante escritorio, junto a la ventana. La vista del horizonte de la ciudad pasó desapercibida cuando abrió su computadora portátil e inició sesión en el sistema interno de la compañía. Navegó a los registros de capacitación de los empleados. Sus dedos volando sobre el teclado, el archivo de la señorita Andrews apareció en la pantalla y los agudos ojos de arpa de Mónica escanearon los datos. Era justo como sospechaba. El agente de la puerta había completado solo el mínimo indispensable de la capacitación obligatoria contra la discriminación de la compañía. Sin embargo, sus evaluaciones de desempeño contaban una historia diferente, eficiente, pero ocasionalmente abrasiva con los pasajeros. Una revisión leída necesita mejora en la resolución de conflictos y comunicación. Otra nota. Mónica frunció el ceño. Las advertencias habían estado ahí, pero nadie había actuado en consecuencia. No era solo un fallo de la señorita Andrews, era el fracaso de la empresa para abordar un patrón de comportamiento antes de que se intensificara. Cerró el archivo y se reclinó en su silla, su mente trabajando los próximos pasos. Atlantic Air tenía políticas establecidas para prevenir incidentes como el que ella había experimentado, pero las políticas no significaban nada si no se aplicaban. Si su papel como directora legal significaba algo, era asegurar que esas políticas fueran más que solo palabras en una página. A la mañana siguiente, Mónica llegó a la oficina regional de Atlantic. Era un moderno edificio de cristal que brillaba a la luz del sol. Saludó a la recepcionista con un asentimiento y se dirigió a la sala de conferencias donde se había programado una reunión con el equipo de recursos humanos. Adentro el aire estaba cargado de anticipación. James Benson ya estaba allí, luciendo más sereno que en la puerta, aunque su postura todavía era tensa. La directora de recursos humanos, Karen Yates, se sentó a su lado, su expresión una mezcla de profesionalismo y energía nerviosa. Buenos días, la señorita Davis, dijo Yates poniéndose de pie para estrechar la mano de Mónica. Gracias por tomarse el tiempo para reunirse con nosotros. Mónica le devolvió la mano con firmeza. Buenos días, comencemos. Mientras tomaba asiento, Benson empezó con otra disculpa. Mónica escuchó con paciencia, pero no lo dejó. Se agradecen las disculpas, señor Benson, pero lo que más me interesa son las soluciones. Hablemos de los pasos que se están tomando para abordar esto. Yates se aclaró la garganta moviendo una pila de papeles frente a ella.
Hemos iniciado una revisión formal de la conducta de la señorita Andrews, así como de los protocolos de capacitación en la puerta 27. También hemos programado sesiones de capacitación adicionales para todo el personal de la puerta para garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa. Mónica asintió, pero presionó más. ¿Y qué hay de la responsabilidad? Esto no se trata solo de un empleado, se trata de una cultura que permitió que esto sucediera. Estamos investigando por qué los problemas de rendimiento previos de la señorita Andrews no se abordaron antes. Benson miró a Yates, quien dudó antes de responder. Eso es parte del proceso de revisión. Dijo que también estamos evaluando los mecanismos de supervisión para prevenir incidentes similares en el futuro. Mónica se inclinó hacia adelante, su mirada fija. Bien, porque esto no se trata solo de proteger a los pasajeros, se trata de proteger a la empresa. Incidentes como este no solo dañan nuestra reputación, nos exponen a responsabilidad legal. Sus palabras quedaron flotando en el aire con implicaciones. Benson y Yates intercambiaron una mirada y Mónica supo que había dejado en claro su punto después de la reunión. Mónica regresó a su oficina y redactó un informe detallado que describía sus recomendaciones. Enfatizó la necesidad de una aplicación más estricta de los requisitos de capacitación, una supervisión más exhaustiva del desempeño de los empleados y una política de tolerancia cero para el comportamiento discriminatorio. Mientras revisaba el documento, Mónica sintió una sensación de satisfacción. El incidente en la puerta 27 había sido un doloroso recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer, pero también había sido una oportunidad para impulsar el cambio y si había algo en lo que Mónica Davis sobresalía era en convertir la adversidad en acción. Presionó guardar y se reclinó en su silla. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. La señorita Andrews podría haberla subestimado, pero Mónica no tenía intención de dejar que eso definiera la historia. Esto no se trataba solo de un vuelo, se trataba de asegurar que todos los pasajeros, sin importar quiénes fueran, pudieran abordar con dignidad. Los días siguientes se desarrollaron con la intensidad silenciosa a la que Mónica estaba acostumbrada durante los casos de alto riesgo. Los correos electrónicos iban y venían. Entre los departamentos de DEP, cada mensaje un paso más cerca de desentrañar no solo lo que había sucedido en la puerta 27, sino por qué para Mónica el incidente ya no era un desaire personal, se había convertido en un catalizador para exponer fallas más profundas en las operaciones de Atlantic Air. Sentada en su oficina revisó los últimos hallazgos. El equipo de Recursos Humanos había proporcionado registros detallados del historial laboral de la señorita Andrew, incluidas las quejas que habían presentado tanto pasajeros como compañeros de trabajo. Los labios de Mónica apretados en una delgada línea, mientras los leía. Pasajero informó que le hablaron en un tono condescendiente. Colega notó una actitud despectiva hacia los clientes que no cumplieron con sus estándares. Incidente intensificado. Pasajero acusó a la gente de la puerta de perfil racial. El patrón era innegable. La señorita Andrews había sido un problema mucho antes de que Mónica la conociera, pero la falta de consecuencias significativas había envalentonado su comportamiento. Cada queja había sido recibida con una palmada en la muñeca, una advertencia aquí, una nota en su archivo allá. Nadie había tomado medidas para detener la bola de nieve antes de que se convirtiera en una avalancha. Mónica cerró el archivo. Sus pensamientos hirviendo. No solo estaba enojada con la señorita Andrews, estaba enojada con el sistema que no había actuado. Esta era exactamente la razón por la que había asumido el papel de directora jurídica. Para garantizar que la rendición de cuentas fuera más que una palabra de moda. Más tarde esa tarde, Mónica convocó una reunión con el equipo ejecutivo de Atlantic Air. La sala se llenó del murmullo de conversaciones tranquilas mientras los ejecutivos se acomodaban en sus asientos. Mónica se paró a la cabecera de la mesa, su imponente presencia silenció la sala sin que dijera una palabra. Buenas tardes, comenzó. Su tono fue tranquilo pero firme. Como todos saben, la semana pasada ocurrió un incidente que involucró a un pasajero, a mí y a un agente de puerta en uno de nuestros centros más concurridos. Si bien esto puede parecer un caso aislado, la investigación ha revelado problemas más profundos dentro de nuestras operaciones. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran antes de continuar. El agente de puerta en cuestión, la señorita Andrews, tiene un historial documentado de comportamiento problemático. Esto incluye múltiples quejas de conducta discriminatoria que fueron desestimadas o abordadas de manera inadecuada. Esta falla en la supervisión se refleja mal en todos nosotros, no solo los empleados directamente involucrados. La sala estaba en silencio, el peso de sus palabras era palpable. Mónica continuó, su mirada recorrió la mesa. Esto no es solo un problema de relaciones públicas, es un problema de responsabilidad. Incidentes como este nos exponen a riesgos legales y amenazan la confianza de nuestros pasajeros,
si no tomamos medidas decisivas ahora, estaremos enviando un mensaje de que un comportamiento como el de la señorita Andrews es aceptable y ese es un mensaje que no podemos permitirnos enviar después de la reunión. Mónica sintió una sensación de optimismo cauteloso. Los ejecutivos habían acordado implementar sus recomendaciones, incluida la capacitación obligatoria para todo el personal de primera línea y una aplicación más estricta de las evaluaciones de desempeño, pero sabía que el cambio real tomaría más que políticas, tomaría un cambio cultural. Su teléfono vibró sacándola de sus pensamientos. Era un correo electrónico de James Benson, el gerente de la puerta que había presenciado el incidente de primera mano. La línea de asunto decía seguimiento adicional. Mónica abrió el correo electrónico y escaneó su contenido. Benson se había encargado de entrevistar a otros agentes de la puerta que habían trabajado con la señorita Andrews. Sus relatos pintaban una imagen condenatoria de una empleada que había dejado que sus prejuicios dictaran sus acciones. Siempre fue más paciente con ciertos pasajeros. Un agente dijo que tenía una forma de hacer que algunas personas se sintieran como si no pertenecieran. Otro notó que el correo electrónico de Benson terminaba con una nota personal. Señorita Davis, quiero agradecerle por responsabilizarnos. Este incidente también ha sido una llamada de atención para mí. Debería haber hecho más para abordar estos problemas antes. Aprecio su liderazgo y me comprometo a apoyar sus esfuerzos para crear un mejor entorno para nuestros pasajeros y personal. Mónica se recostó y dejó que las palabras se asimilaran. El reconocimiento de Benson fue una pequeña victoria, pero fue significativo. Demostró que el efecto dominó de sus acciones estaba comenzando a afianzarse. La semana siguiente, Mónica asistió a una sesión de capacitación para el personal de GAT en el mismo aeropuerto donde ocurrió el incidente. Había insistido en estar presente no como una medida punitiva, sino como un recordatorio de que la responsabilidad comenzaba en la cima. La sala estaba llena de empleados. Sus expresiones iban desde curiosas hasta aprensivas. Mónica se paró al frente, su postura se relajó, pero sus ojos eran agudos. Buenos días, comenzó, su voz firme. Soy Mi Davis, directora legal de Atlantic Air. Algunos de ustedes pueden haber oído hablar de un incidente que ocurrió aquí recientemente. Quiero dejar una cosa clara, mi presencia aquí no se trata de asignar culpas, se trata de asegurar que cada empleado tenga las herramientas y el apoyo que necesita para hacer su trabajo con integridad y respeto. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asentaran antes de continuar. Todos tenemos prejuicios, es parte de ser humano, pero cuando esos prejuicios afectan la forma en que tratamos a nuestros pasajeros o colegas, fallamos no solo como empleados, sino como gente. Por eso estamos aquí hoy para aprender a crecer y asegurar que incidentes como el que experimenté no vuelvan a suceder. La sala estaba en silencio, pero Mónica podía ver el impacto de sus palabras en los rostros frente a ella. Algunos asintieron, otros se sentaron un poco más erguidos como si se dieran cuenta por primera vez del peso de sus roles. Cuando la sesión terminó, uno de los agentes de la puerta se acercó a Mónica vacilante. Era joven con una energía nerviosa que le recordó a Mónica a sí misma al principio de su carrera. La señorita Davis, el agente dijo, solo quería decir gracias por estar aquí, por hablar. Creo que muchos de nosotros necesitábamos escuchar esto. Mónica sonrió, su resolución anterior suavizándose. Gracias, dijo, y gracias por estar dispuesta a escuchar. Ahí es donde comienza el cambio. Esa noche, mientras Mónica empacaba su bolso para regresar a casa, reflexionó sobre los eventos de la semana. El incidente en la puerta 27 había sido doloroso, pero también había sido transformador. Le había recordado por qué luchó tanto por la responsabilidad y la justicia, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez se habían sentido menos de lo que eran. Cuando cerró la cremallera de su bolso y tomó su abrigo, Mónica sintió un renovado sentido de propósito. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero estaba preparada. Esto era solo el principio. El vuelo de regreso a casa de Mónica, a la mañana siguiente, se sintió diferente. El zumbido familiar de los motores y el suave susurro de los periódicos de los compañeros de primera clase deberían haber sido reconfortantes, pero su mente estaba demasiado inquieta. La semana había sido un torbellino de reuniones, revelaciones y conversaciones difíciles, pero no podía evitar la sensación de que había más por descubrir mientras el avión ascendía hacia las nubes. Mónica abrió su computadora portátil. Sus dedos se deslizaron sobre el teclado. Esta vez no estaba preparando otro informe. Estaba profundizando en la cultura interna de Atlantic Air. Los archivos que había solicitado antes de salir de la oficina contenían más que solo registros de capacitación y evaluaciones de desempeño. Incluían datos sobre cómo se manejaban las quejas en toda la organización. Los patrones habían comenzado a surgir y eran preocupantes cuando el avión aterrizó. Mónica había reconstruido una imagen más clara durante los últimos años. Las quejas sobre comportamiento discriminatorio se habían desestimado de manera desproporcionada cuando se presentaron contra empleados de alto nivel o personal de los principales centros. En contraste, quejas similares en aeropuertos regionales más pequeños habían llevado a una acción disciplinaria rápida. La discrepancia era mirando fijamente mientras conducía en coche de vuelta a su oficina.
Mónica hizo nota mental de confrontar al equipo de RRHH. Sobre estos hallazgos, una cosa era afirmar que la empresa tenía una política de tolerancia cero para la discriminación. Otra era hacerla cumplir de igual manera. Apenas había cruzado la puerta de la oficina, cuando su asistente Karen se le acercó con una pila de mensajes. Buenos días, señorita Davis. Karen dijo bienvenida de nuevo. Estas son las llamadas y correos electrónicos marcados como urgentes mientras estaba fuera, y el señor Benson le preguntó si tenía tiempo para un seguimiento hoy. Mónica asintió tomando la pila. Gracias, Karen, avísele que lo llamaré también. Mónica se acomodó en su silla y comenzó a revisar los mensajes. La mayoría eran consultas de rutina o actualizaciones sobre la investigación de las puertas 27, pero un correo electrónico marcado como confidencial le llamó la atención. Era de un empleado que había trabajado con la señorita Andrews. En el pasado el correo electrónico comenzaba con cautela: señorita Davis, espero que no le importe que me comunique directamente, pero sentí que era importante compartir mi experiencia. He trabajado para Atlanticare durante 6 años y durante ese tiempo fui testigo de varios casos de comportamiento discriminatorio por parte de la señorita Andrews. La mayoría de las veces las quejas se barrían bajo la alfombra, pero hubo un caso que todavía me persigue. Los ojos de Mónica se entrecerraron al leer el relato detallado de un pasajero, un joven negro, a quien se le había negado el embarque para un vuelo en clase ejecutiva a pesar de tener un boleto válido. El pasajero había presentado una queja, pero la señorita Andrews había escrito un informe sugiriendo que el hombre había sido hostil, lo que llevó al cierre del caso sin mayor investigación. Según el correo electrónico, varios empleados no estaban de acuerdo con su relato, pero se sintieron presionados a guardar silencio. El estómago de Mónica se revolvió. No fue solo un incidente único, o incluso un patrón, era una cultura de complicidad. A las 2:00 Mónica llamó a James Benson. Su voz salió por el altavoz tranquila, pero teñida de energía nerviosa. Señorita Davis, comenzó, gracias por el seguimiento. Quería actualizarlo sobre las acciones disciplinarias que hemos iniciado. La señorita Andrews ha sido puesta en licencia sin goce de sueldo en espera de una revisión adicional y hemos comenzado sesiones de capacitación adicionales para el personal de la puerta. El tono de Mónica fue mesurado pero firme. Ese es un comienzo, señor Benson, pero necesito preguntarle sobre algo más. He estado revisando quejas de su hub y otros en la red. Parece que ser un patrón de manejo inconsistente. ¿Por qué las quejas en aeropuertos pequeños resultan en acciones mientras que las de centros importantes como el suyo a menudo son desestimadas? Benson dudó. No puedo hablar de la tendencia más amplia, pero admito que hay presión en los centros más grandes para que las cosas funcionen sin problemas. A veces eso significa priorizar la eficiencia sobre otros problemas. La voz de Mónica agudizó otros problemas, como garantizar que los pasajeros no sean discriminados. La eficiencia no excusa la negligencia. Señor Benson, tenemos el deber de mantener nuestras políticas por igual, independientemente de la ubicación. Tiene razón. Benson admitió que su voz era más baja ahora. Debería haberme defendido más. Lo haré mejor. Mónica suspiró. No estoy aquí para culpar al señor Benson, pero esto no se trata solo de hacerlo mejor, se trata de un cambio sistémico. Necesitaré su cooperación mientras profundizamos más tarde esa noche. Mónica redactó un memorando para toda la empresa. Eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que el tono prepararía el escenario para cómo se recibirían sus hallazgos y los cambios venideros. Pasaron las semanas y el efecto dominó del memorando de Mónica se sintió en Atlanticare. Los empleados de todos los niveles debían asistir a la nueva capacitación. Las sesiones y la auditoría externa de quejas pasadas estaban en marcha para Mónica. Los resultados de la auditoría fueron a la vez validadores y profundamente inquietantes. Los datos pintaron un panorama claro. Las quejas por discriminación en los centros más grandes a menudo estaban enterradas bajo capas de burocracia. Los gerentes priorizaron la eficiencia y evitaron posibles problemas de relaciones públicas al etiquetar las quejas como infundadas. En contraste, los aeropuertos más pequeños con menos presión por la perfección manejaron las quejas de manera más transparente. Mónica sabía que los hallazgos no le sentarían bien a todos, especialmente a aquellos en la alta gerencia que habían hecho la vista gorda, pero estaba decidida a llevarlo a cabo. La junta directiva convocó una reunión de emergencia para discutir los hallazgos de la auditoría. Mónica llegó temprano armada con una presentación meticulosamente preparada mientras los directores ingresaban a la sala. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y aprensión cuando comenzó la reunión. Mónica se paró a la cabecera de la mesa. Sus diapositivas aparecieron en la pantalla grande. Gráficos y puntos de datos contundentes que resaltaban las inconsistencias en cómo se manejaban las quejas. Expuso sus hallazgos con precisión. Su tono inquebrantable. Esto no es solo una cuestión de percepción pública. Mónica dijo que su mirada recorrió la sala. Es un problema legal y ético si no aborden esto de frente. No solo nos arriesgamos a demandas, sino que también arriesgamos la confianza de nuestros pasajeros y empleados. Uno de los directores, un hombre con cabello canoso y expresión escéptica, se inclinó hacia adelante.
Señorita Davis, estas son acusaciones graves, pero ¿es realmente un problema sistémico o nos estamos centrando demasiado en incidentes aislados? Mónica sostuvo su mirada sin pestañear. Con el debido respeto, los datos no mienten. En los últimos 3 años, el 68% de las quejas en los principales centros fueron desestimadas sin investigación, en comparación con el 23% en los aeropuertos regionales. Esto es sistémico. Un murmullo recorrió la sala. Otra directora, una mujer conocida por su pragmatismo, habló. ISM, ¿cuál es su solución propuesta? Señorita Davis. Mónica hizo clic en la siguiente diapositiva. Primero, implementamos una supervisión obligatoria para todas las quejas. Cada despido debe ser revisado por el Comité de Responsabilidad recientemente establecido. Segundo, creamos una línea directa para que los empleados y pasajeros informen incidentes a un tercero neutral. Finalmente, nos comprometemos a una revisión trimestral del manejo de quejas con resultados compartidos de manera transparente en toda la empresa. La sala se quedó en silencio mientras los directores absorbían sus palabras. Finalmente, el presidente de la Junta asintió. Va a haber un cambio cultural significativo, pero estoy de acuerdo en que es necesario sigamos adelante con las recomendaciones de la señorita Davis. En su oficina. Mónica revisó el correo electrónico que había estado temiendo. La decisión final con respecto a la señorita Andrews, la agente de la puerta, había sido despedida oficialmente no solo por sus acciones en la puerta 27, sino por el patrón de mala conducta descubierto durante la investigación. Mientras que Mónica tenía una sensación de justicia, también sabía que esto era solo una parte del problema más amplio. La señorita Andrews había sido un síntoma de una cultura que permitió que los prejuicios prosperaran. La verdadera victoria vendría al prevenir que tal comportamiento se arraigara. En primer lugar, esa noche, cuando Mónica estaba terminando su día, su teléfono vibró. Era James Benson. Señorita Davis, comenzó su tono vacilante, quería agradecerle nuevamente por cómo ha manejado todo esto. He aprendido mucho en las últimas semanas. Mónica se reclinó en su silla. Lo aprecio, señor Benson, pero esto no se trata de mí, se trata de crear un mejor ambiente para todos. Entiendo, dijo Benson, y quiero que sepa que he decidido renunciar ahora. Me doy cuenta de que era parte del problema, y es hora de que alguien más lidere y aporte una perspectiva fresca. Mónica se quedó callada un momento, sorprendida por su decisión. Es una decisión valiente, señor Benson, espero que sepa que no se trata de culpar, se trata de crecer. Lo sé, dijo, pero crecer a veces significa saber cuándo hacerse a un lado. En los meses siguientes, Atlantic comenzó a reconstruir su reputación. El nuevo comité de responsabilidad liderado por Mónica se convirtió en una piedra angular de los esfuerzos de la compañía para fomentar la transparencia y la justicia. Los empleados informaron sentirse más apoyados y los pasajeros notaron un cambio en la forma en que fueron tratados. Para Mónica, el viaje había sido agotador, pero valió la pena cada noche y conversación difícil. No solo se mantuvo firme, sino que también ayudó a dirigir a toda una organización hacia un futuro mejor. Cuando abordó otro vuelo para un viaje de negocios, meses después, Mónica notó un cambio sutil pero profundo. Los agentes de la puerta la recibieron con genuina calidez, no por su título, sino porque ahora era parte de su cultura. Cuando se acomodó en su asiento, Mónica se permitió un momento de tranquila satisfacción. La batalla podría no terminar nunca del todo, pero por ahora había ganado una victoria significativa, no solo para ella, sino para todos los que creían en la justicia y la dignidad.